Sí. ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Voy a invitar a los panelistas de este panel. Bueno, escuchando el anterior creo que tendríamos que haber cambiado el orden, porque la verdad es como decir, ¿para qué hablar de Mercosur, no? Y el título es Una evaluación necesaria, a la cual yo le pongo un signo de interrogación. ¿Mercosur es una evaluación necesaria? Vamos a invitar a Agustín Echevarne, a Nicolás Albertoni y al señor Dietmar Sukop. Hola. Bueno, antes que nada los voy a presentar. Buen día a los tres. Nicolás Albertoni es profesor de la Universidad Católica de Uruguay e investigador asociado del Laboratorio de Seguridad y Economía Política Internacional. Cuenta con un PhD en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es uno de los líderes emergentes dentro del Partido Colorado de Uruguay y una de las principales voces de su partido en temas vinculados a la política internacional de Uruguay y la integración regional de América Latina. Agustín Echevarne es economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales. Actualmente es profesor en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. Es miembro de la Red Liberal de América Latina, RELIAL, y miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue presidente y fundador de Ciudadanos por el Cambio, director ejecutivo de Democracia Directa, fundador y director de Foro Republicano. El señor Dietmar Sukop nació en 1968 en Salzgitter, finalizó su servicio militar en 1989, estudió geología obteniendo un máster. En 1999 se trasladó a Porto Alegre, donde empezó a trabajar como subdirector en una empresa de venta al por menor y es profesor de inglés. En 2005 obtuvo un posgrado en Administración de Empresas en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre. Desde 2002 trabaja en la Cámara de Comercio e Industria Germano-Brasileña de Porto Alegre y actualmente es su director general. Bueno, muchas gracias. A mí se me había ocurrido, como para dar comienzo y viendo el panel anterior, que Agustín Echevarne nos haga una breve reseña, un breve resumen de estos 30 años desde que se creó el Acuerdo de Mercosur. Bueno, en 2 minutos. No, yo creo que lo interesante es tratar de responder esta pregunta, ¿no? Hacer una evaluación de qué pasó. Empezamos en el 91 con un momento internacional donde las ideas de la libertad estaban en un momento extraordinario. Había caído el muro de Berlín, salía Fukuyama con el fin de la historia, estábamos todos optimistas con la libertad y logramos firmar un acuerdo que me parece que fue extraordinariamente positivo en ese momento, ¿no? Era una forma de hacer. Entonces, hoy, por supuesto, tardó muchísimo tiempo, tuvimos un montón de conflictos, y como dice Jordi, los argentinos nos adjudicamos gran parte de los problemas que hemos tenido en la región, porque realmente no hemos sido un socio confiable, hemos sido un socio que muchas veces tuvo vaivenes. Reconozcamos que los brasileños también tuvieron algún vaivén, que alguno que otro, pero me parece que lo principal, o el principal logro que ha tenido, que a veces no se comenta mucho, porque los economistas muchas veces hablamos de los números y nos olvidamos de otros temas que son muy importantes. En Argentina, nosotros en las hipótesis de conflicto que teníamos, estaba Brasil. Hoy no. Hoy no existe Brasil como una hipótesis de conflicto, como no existe Chile como una hipótesis de conflicto. Y estuvimos muy cerca de la guerra con Chile en 1978. Entonces, cuando uno empieza a mirar la historia, el acuerdo del Mercosur tuvo un éxito notable, aunque no podemos decir que realmente haya sido exitoso. Entonces está la verdad y la verdad, como nos dice Jordi, ¿no? Y lo cierto es que si miramos los números, realmente no ha sido exitoso, porque uno mira, si suma las exportaciones y las importaciones y los divide por el PBI y compara con otros acuerdos, nosotros tenemos apenas un 30% en esa relación. Si uno mira el OCDE, está mucho más arriba. Si uno mira Europa, el OCDE está en el doble. Si miramos Europa, está casi en el triple.
Entonces, si miramos los acuerdos que ha logrado Chile, por ejemplo, es un nivel muchísimo más importante. En ese sentido, claramente no ha sido exitoso. Pero hay que tratar de entender que hay momentos también. Y ahí me gustaría ver o postular una idea. Yo creo que el éxito que se tuvo en la negociación de Mercosur-Europa fue notable. Pues fueron 20 años de trabajo, pero en realidad fueron 5 años donde hubo un momento donde Argentina se sumó en la presidencia de Macri. Y en esa presidencia le tuvo un impulso enorme porque por una vez estábamos en sintonía. Y cuando uno logra esa sintonía, hay que aprovecharla. You have to grasp the opportunity, ¿no? Y tenemos que lograr esa oportunidad. Y esa oportunidad es ahora, porque está firmado el acuerdo. Costó muchísimo y es necesario firmarlo. De modo tal que yo soy un optimista y sí quiero dar un último mensaje que me parece que es muy relevante. Argentina tuvo una época extraordinaria donde llegamos a estar en los primeros niveles mundiales de PBI per cápita, de mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Ese periodo se basó en las ideas de la libertad, pero sin ninguna duda. Ese periodo fue un periodo de un comercio libre, abierto y una sintonía con Europa, en aquel caso con Inglaterra fundamentalmente, enorme. Y fue un éxito notable no solo en el agro, porque se conoce a Argentina como el modelo agroexportador. Eso es falso. Argentina fue un modelo agroexportador, pero el crecimiento industrial argentino de esa época fue extraordinario. Argentina llegó a tener una industria mayor que la de Brasil y México combinadas, ¿no? Era notable y sin ningún tipo de apoyo del Estado, con total libertad. Y el optimismo mío radica en que las ideas de la libertad están renaciendo en Argentina con una enorme potencia en la juventud. Casi diría en algunos casos liberalismo extremo, ¿sí? Es decir, hemos tenido tantos años, tantas décadas de proteccionismo que hay un resurgimiento de la libertad muy fuerte y yo creo que en Brasil también hay. Yo lo he visto en las marchas cuando ponían mais Mises menos Marx, ¿no? Nosotros traducimos en Argentina mais Alberdi menos Marx. Y en una marcha en el Obelisco me sorprendió porque yo hice esas palabras y había 10.000 personas que empezaron a corear mais Alberdi menos Marx. Creo que hay un resurgimiento de esas ideas y yo creo que las ideas importan. Cuando cambian las ideas, surgen las oportunidades. Y creo que eso va a ocurrir en Argentina, lo vamos a ver electoralmente el año próximo, va a perder el peronismo y van a ganar las ideas de la libertad. Gracias. Gracias, Agustín. Le quiero dar la palabra ahora a Nicolás. No sé si ustedes saben, pero Nicolás ha escrito 3 libros sobre Mercosur y los desafíos de la integración regional. Entonces, te pregunto, Nicolás, ¿tú crees que estamos en un punto de inflexión para que se concreten los cambios necesarios o piensas que ya se perdió el tiempo? Sé que tienes una visión distinta, sí, quizás. Bueno, primero, yo creo que hablar del tema Mercosur y por lo menos para los uruguayos y seguir este tema es como casi un déjà vu, ¿no? Es decir, estamos casi bastante aburridos del tema, porque es casi que nos acompaña en los 30 años de vida del Mercosur, además de ser la capital del bloque. Tiene como ese sentido de déjà vu. Pero contestándote, Nadia, yo creo que efectivamente no solo el acuerdo con Europa, sino también el contexto internacional, ¿no? Es decir, esta lógica que ha hecho un uruguayo muy internacionalista como es Enrique Iglesias resalta mucho. No vivimos una época de cambio, sino claramente un cambio de épocas. Y se ve, como diría Collier, en que de alguna forma estamos ante una acumulación de coyunturas críticas, ¿no? Es decir, pero rapidísimo. Fíjense, ahora yo me los anotaba para no perderme, pero en 30 años tenemos caída del muro, Torres Gemelas, crisis financiera global, primavera árabe, guerra comercial, pandemia global y una guerra de dimensiones globales como es la de Rusia y Ucrania. Es decir, todo eso sucedió en 30 y poquitos años. Casi que repasarlo, de hecho, a veces hablar de la guerra comercial China-Estados Unidos parece prehistoria, pero estamos hablando de escasos 3-4 años atrás. Todo esto para decir que si sumamos ahora el factor Rusia-Ucrania, que naturalmente estamos hablando de una guerra de escala global, hoy se mencionaba en el panel anterior, estamos hablando de esa guerra que se ha definido con el impacto en la EC, ¿no? Es decir, logístico, alimentario, energético y de confianza, ¿no? Es decir, claramente es una lógica post-pandemia que genera
que recibe una lógica post-pandemia la guerra bajo esa premisa. Todo esto para decir que yo creo que naturalmente estamos en un marco, por lo menos hasta quienes estamos aburridos del debate Mercosur, de repensarlo y volver a repensarlo, en que podría tener una ventana de sentido, por lo menos desde Mercosur, repensarse. Otro factor, y tratando de dar respuesta a tu pregunta, es hacia dónde está yendo el mundo, ¿no? Yo creo que hay por lo menos 4 grandes tendencias hoy en el comercio. Una es la gran tendencia de flujos comerciales en los acuerdos mega regionales. Hay una ensalada de siglas, aparece CPTPP, el ahora abandonado, pero también con mucho sentido TTIP entre Europa y Estados Unidos, en el RCEP con su protagonismo de China, el TISA, ¿no? Un acuerdo de servicios. Hoy en día el servicio es el centro del comercio mundial. Y hoy reúne el 70% del comercio de servicios. ¿Qué está pasando? Que dado esa crisis, a veces de búsqueda de consensos, del multilateralismo, se está generando consensos reducidos. Y no ser parte de esa lógica de integración nos puede costar muy caro. Y un punto final, fíjense que en los 90 había unos escasos 40 acuerdos comerciales en el mundo. Estábamos hablando de un multilateralismo que se empezaba a entender en términos institucionales. 40 y tantos acuerdos en el mundo. Hoy hay más de 500 acuerdos comerciales en el mundo. Pero si uno repasa esos 500, el 90% son zonas de libre comercio, tratados de libre comercio, es decir, de mecanismos flexibles. Solo el 10%, y Europa, vaya si es un misterio y parte de ese 10%, ha avanzado hacia una integración profunda. El problema de Mercosur es que ha querido ser parte de ese 10%, pero con un origen muy diferente. Es decir, Europa se crea una posguerra. Mercosur, por suerte, tuvo otras lógicas de creación, pero hasta el día de hoy le cuesta mucho, porque si analizamos ese 10%, a no ser Europa, los que han avanzado en integraciones profundas, léase Unión Aduanera, Mercado Común, básicamente el artículo 24 del GATT, es porque hay cierta lógica homogénea de búsqueda de estos temas, de planteamiento de estos temas. Lo decimos a veces en clases, que si se cruza la calle, se cruzan los 4 juntos. Pero ¿cómo es posible pensar que de acá a 30 años, Uruguay o Brasil o Argentina van a tener los mismos criterios en términos comerciales en un mundo tan complejo? Entonces, y punto final realmente, es decir, yo creo que estamos sí en un momento de repensarnos, pero no por caprichos, izquierdas, derechas, arriba o abajo. Es más bien por un tema de sincerarnos de que el mundo fue hacia otro lado. Yo creo que, y vaya si puede, y eso seguramente será parte del resto del panel, el debate Unión Europea puede ser el oxígeno que le va quedando a Mercosur para justamente repensarse de forma sincera en que hay mecanismos que se pueden avanzar regionalmente y otros más flexibles, que es lo que está pensando Uruguay. Gracias, Nicolás. Señor Sucop, ¿cuál sería su visión? ¿Qué podría aportar usted desde Brasil al tema de Mercosur? ¿Cómo es la situación actual? ¿Qué visualiza para el futuro? Nos agradecería escuchar su reflexión, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Desculpa, eu vou falar em português, né? Então espanhol não funciona muito bem comigo. Para reforçar também um pouquinho da importância, né, desse grande acordo entre Mercosul e União Europeia, gostaria de começar dizendo alguns dados, né, de volume, por exemplo, comércio exterior. Né? Então, seja importações e exportações em conjunto, a gente tem, em 2021, teve 89 bilhões de euros de comércio entre os dois blocos. Né? Então, inclusive também com um aumento de 27% em cima do ano anterior de 2020. Né? Então, como o mundo inteiro, então uma recuperação considerável também comparando com o ano mais problemático da pandemia. Né? E, nesse contexto, teve até uma leve vantagem das exportações da União Europeia para Mercosul. Falando também um pouquinho Alemanha, Brasil, né? Então o total desse comércio entre Mercosul e Alemanha significa 25% no total. E o volume de comércio entre Brasil e Alemanha, desse total entre Mercosul e União Europeia, significa 20%. Então, já que também sou da Câmara Brasil-Alemanha, também tenho que dizer que essas são as duas partes, ou uma das duas mais importantes partes de um acordo entre Mercosul e União Europeia.
Hoje já existem investimentos de empresas europeias no volume de 400 bilhões de euros aqui nos países do Mercosul, com grande potencial também de aumento nos próximos anos, especialmente também devido às privatizações previstas nas áreas de infraestrutura, energia, saneamento, entre outras. Mas também reflete uma importância dessa conexão entre os dois blocos econômicos. E esse acordo faria, então, uma maior área de comércio do mundo, com 770 milhões de pessoas. Por um lado, 512 milhões de pessoas na União Europeia e 260 milhões nas partes dos países do Mercosul. Então, com esse acordo, a gente teria 91% também dos produtos comercializados, uma redução, uma isenção de impostos que traziam uma economia de cerca de 4 bilhões de euros por ano. Então, um aumento, ou uma possibilidade, até também aumentar também esse volume de importação e exportação dos dois lados. Então, o outro ponto importante também é a facilidade também dos dois lados para participar em licitações, melhor acesso com menos burocracia de prestadores de serviço, por exemplo, nas áreas TI, telecomunicações e logística. Né? Mas o mais importante, eu acho também, que seria a contribuição do acordo para desenvolvimento sustentável, né, e na proteção climática, não só aqui no Mercosul, também na União Europeia. Mas justamente aqui temos a maior entrave também, uma das maiores entraves entre os dois blocos. E palavra-chave aqui, especialmente também o desmatamento. O desmatamento a gente não tem como negar, é fato. Né? Isso preocupa muito também a política, a sociedade na União Europeia, mas também é um fato que não podemos culpar, em geral, a agricultura pecuária do Mercosul, a agricultura do Brasil, porque se trata de uma minoria criminosa que está trazendo essa imagem ruim para o Brasil, que se reflete lá na União Europeia ao redor do mundo também. Né? Então, outro detalhe especialmente observado no exterior também é a aparente falta de comprometimento político, né, para combater exatamente esses crimes ambientais, principalmente também nas regiões como Amazonas, Pantanal. A gente viu uma luz no final do túnel quando foi falado na cúpula de clima em Glasgow, a COP26, quando o Brasil anunciou também que ia acabar com o desmatamento até 2028. Eu acho que também foi um sinal muito positivo. Né? O que precisamos, que já foi falado hoje também, uma melhor comunicação também entre os blocos. Né? Deixar a ideologia, seja direita, de esquerda, cima, de baixo, né? Realmente fora dessa discussão. E, além da comunicação entre os blocos, tem que ser feito um trabalho também de conscientização na população. E também nos grupos mais envolvidos também, por exemplo, também agricultores ou pecuaristas. Então, eu acho essa a palavra-chave aqui, comunicação, ouvir o outro lado e achar alternativas para finalmente também realizar esse acordo entre os blocos Mercosul e União Europeia. Eu acho que tem futuro e tem que voltar para sentar na mesa juntos para discutir uma melhor saída para todo mundo. Né? Então, que ia ser economicamente melhor para os dois lados e também para a sociedade, com certeza também vivia um tempo melhor. Gracias. Dentro de lo que mencionó, usted mencionó la baja de los aranceles externos. Yo leí ayer en los medios que se propuso una baja del 10%, y que ya había habido otra el año pasado en algunos productos. ¿Usted podría contarnos un poco en qué beneficia eso, cómo impacta en la reducción de la inflación que están teniendo en Brasil? Olha, então, produtos também que entrariam para o Mercosul não teriam, claro, também esses impostos, ou menos impostos, pelo menos, do que agora. Então, já
começou sim a diminuição dos impostos, né? Mas também, além dos impostos, tem outras entraves, né? Então, para entrar no mercado, e especialmente também cito um problema também de vinho, por exemplo, né? Então, a gente trabalha muito também com vinícolas da Alemanha que simplesmente não conseguem entrar no mercado brasileiro, né? Porque até para enviar amostras para Mercosul ou para Brasil, precisam de uma autorização ou registrar o produto no Ministério de Agricultura. Então, para essas produtoras é inviável, né? Então, mas eu acho também esse é só um exemplo, né? Mas tem vários outros que facilitariam também a vinda de produtos, baratear também a vinda dos produtos da União Europeia. Também, por outro lado, também aumentaria também a possibilidade de exportação de carne, de outros produtos agrícolas, especialmente, e também um grande potencial vejo também no aumento de exportação de produtos alimentícios industrializados para a União Europeia, né? Então, aqui também a gente pode fazer uma grande tema de casa também, de não só exportar os commodities, mas realmente também os produtos industrializados. Eu acho que com isso também, com baixa dos custos custos para o consumidor final, a gente poderia contribuir também para a baixa da inflação também. Y le hago una consulta teniendo acá a mi izquierda, a Uruguay. ¿Usted piensa que esto va a ser una medida momentánea o realmente cree que esta reducción puede mantenerse en el tiempo y quedar permanente? Porque creo que Uruguay no estaba como tan a favor de esa reducción. Olha, eu acho que, como eu falei, então, o importante é sentar na mesa e conversar, né? Então, achar a melhor forma para todos os lados. Dentro do Mercosul, eu acho também essa também é uma falta, que dentro do Mercosul tem menos comunicação entre os países do que, por exemplo, entre os países da União Europeia, né? Então, eu creio que os países da União Europeia comunicam muito melhor entre si, né? Especialmente vendo agora também na questão da guerra da Ucrânia, né? Então como chama agora, as sanções, por exemplo, contra a Rússia, né? Então realmente eles trabalham em conjunto. Então eu não vejo esse trabalho em conjunto dentro dos países também do Mercosul. E acho que aqui também a gente tem que fazer nosso tema de casa para melhorar a comunicação internamente, para depois também poder comunicar-se com o outro bloco no outro lado do Atlântico. Para cambiar un poco el foco de la temática, Agustín, te quería consultar porque leí también que Lula estaba hablando de una moneda única para el Mercosur, o sea, volver como esa idea. Y como recientemente en Libertad y Progreso han hablado de dolarizar en Argentina, de unificar también, o sea, como que una vinculación, que nos hicieras un análisis sobre esto de tener una moneda única en el Mercosur. Una opinión, en realidad. Bueno, esto va a ser una opinión personal mía, porque en la fundación nuestra todavía tenemos un debate interno sobre la dolarización, por ejemplo. Lo que está claro es que Argentina, la creación del Banco Central de Argentina fue en 1935, y desde 1935 para acá, el promedio de inflación anual de la Argentina fue 53%. Sí. Creo que está todo dicho, ¿verdad? Es decir, hay un problema. Nosotros tenemos, cuando se discutía el Banco Central en Argentina, la izquierda de Argentina, los socialistas, eran liberales. Entendían qué significaba respetar la moneda y que querían que a los obreros les paguen con moneda dura. Entonces estaban en contra de la creación del Banco Central, porque les decían, si creamos un Banco Central, los gobiernos les van a pagar con papelitos a los obreros, y esos papelitos se van a desvalorizar. Y eso fue exactamente lo que pasó en Argentina de una manera extraordinaria. De forma tal que hemos probado todas las formas diferentes para tratar de evitar la inflación. Y tuvimos una que funcionó muy bien, que fue la convertibilidad con el dólar. Duró 10 años y la inflación fue 0. De forma tal que se demostró, en Argentina se cree que la inflación es un fenómeno multicausal. Sin embargo, cambiamos la regla monetaria
y la inflación cayó en aquel momento de 3.000% a cero en un año y medio, con expansión del crédito, con una baja digamos, de la pobreza del 44% en ese momento al 22%, con una economía expansiva. De forma tal que el combate contra la inflación no es necesario hacerlo con metas durísimas de inflación, como hicieron en Brasil, pero que les costó 5 años de dureza monetaria, 5 años de altas tasas de interés. En Argentina se hizo con una simultánea caída de las tasas de interés y una simultánea caída digamos, de la inflación. Por eso yo estoy a favor de la dolarización, que en Ecuador funcionó muy bien. En Argentina se habló del tema de la moneda única del Mercosur. Y yo creo que eso sería extraordinario con algunas condiciones. Que el Banco Central no esté en Buenos Aires, ¿no? Preferentemente que esté, digamos, en Berlín, ¿no? Y que los directores del Banco Central sean holandeses, digamos, y suizos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que adquirir credibilidad de donde podamos, porque Argentina y el Mercosur y nuestros países requieren mucho más seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica se adquiere muchas veces con tratados internacionales. El gran Alberdi en Argentina fue nuestro principal pensador. Y él es el que hizo la Constitución de 1853, que fue tremendamente exitosa. Y decía, esta Constitución nos va a colocar en los primeros niveles del mundo. Y lo hizo. Pero también decía, nuestros usos y costumbres van a destruir esta Constitución. Y pasó. Pero también nos dijo cuál era el remedio para que eso no ocurriera. Y nos dijo, el remedio para que eso no ocurra son tratados internacionales con las principales potencias. Entonces yo creo que si hoy las ideas de Alberdi están renaciendo en Argentina, les aseguro, con mucha fuerza en la juventud. Hay por lo menos 300.000 jóvenes que están estudiando sobre estas ideas. Para un país de 47 millones de personas es importante. Cuando hablamos del comercio, Argentina hoy produce bienes de alimentos con calorías que alimentan a 400 millones de habitantes, teniendo 47 millones. Pero tenemos el potencial de producir el doble. De forma tal que es interés de la Argentina, del Mercosur y del mundo que Argentina recupere las instituciones de la libertad. Gracias, Agustín. Ahora, Nicolás, te hago una pregunta. Vos usás mucho una frase que dice que el Mercosur fue como avanzar al matrimonio sin haber tenido noviazgo. Sí. ¿Cuál debería ser o cómo debería haber sido ese noviazgo, esa conquista? Sí, yo creo que hoy cuando nos repensamos como bloque, no nos damos cuenta que parte del nombre ya es el problema. Es decir, nosotros planteamos el Mercosur como un mercado común. Es decir, y eso técnicamente, para quienes siguen temas de comercio, tiene una implicancia. Es decir, no podemos mañana transformarnos porque sí en un acuerdo de desarrollo o el branding de alguna forma nos limita, nos ancla, que, como se sabe, no todos tienen que saberlo, pero zona de libre comercio, unión aduanera y recién después aparece mercado común. Es interesante cómo se crea el bloque en marzo del 91, se propone en escasos 5 años tener un mercado común. Es decir, los vientos europeos nos pasaron por arriba pensando de que era todo posible y naturalmente hoy eso es una limitante porque somos ni siquiera una zona de libre comercio perfecta, ¿sí? Porque tenemos nuestras limitantes y cuánto más lejos estamos con la perforación del arancel externo común de ser una unión aduanera pura, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nadie decía esa frase, es un poco eso, es decir, a veces el entusiasmo de los 90, la escasez del universo estadístico también. Estamos hablando de 40 acuerdos en los 90, o sea que era difícil medir qué era bueno para qué determinado grupo de países. Hoy con 500 acuerdos, por lo menos estadísticamente uno va a decir, bueno, ¿hacia dónde ha ido el mundo? Y verán que, insisto, en esta visión más de flexibilización y demás, porque desde Uruguay, por lo menos, y acá no estoy hablando en nombre del gobierno y nada por el estilo, pero sí más bien desde una visión, por lo menos que hoy creemos que está bastante arraigada en la media de la opinión pública del Uruguay, se ve el Mercosur como una herramienta muy importante en la medida que sea vista como un trampolín, yo no sé si se dice igual en portugués, pero no como un tobogán de dependencia, ¿no? Es decir, nosotros hoy, por lo menos de Uruguay, lo vemos naturalmente, país pequeño, además, como un tobogán de dependencia que cuando queremos pedir esa flexibilización, y no es por pegar a Brasil, pero sí a veces vemos que, claro, hay mucha flexibilización en reducir aranceles a nivel doméstico, como pasa ahora en Brasil,
Y cuando uno toca la puerta para tratar de avanzar en acuerdos bilaterales, hay cierta limitante de los grandes del bloque, ¿no? Entonces, yo creo que Uruguay hoy, decididamente, y esto lo digo más como observador, pero siendo parte de algunas veces cercana a estas conversaciones, por el presidente Lacalle, convencido de que por lo menos en lo que queda del gobierno va a avanzar todo lo que pueda para flexibilizar el bloque. Y no para diluir ni destruir el Mercosur, es para potenciarlo. Porque acá verán, por lo menos de Uruguay, que nunca se dice vamos a negociar tal acuerdo porque queremos negociarlo solo. Es avanzarlo, avanzar todo lo que se pueda. Si los socios y nuestros socios hermanos quieren avanzar con nosotros, buenísimo, y si no, hacerlo a diferentes tiempos. Y yo creo que, y lo estamos reservando, pero el tema Europa me parece que abre un nuevo abanico, una nueva oportunidad para dar cuenta de que hay cosas que sí se pueden pensar regionalmente, pero bueno, también depende de Europa esa decisión. Gracias, Nicolás. Creo que nos va quedando poquito tiempo. Le quiero hacer una pregunta con respecto a cuál sería su opinión en este año, que es un año electoral para ustedes acá en Brasil. En Argentina, cada vez que hay elecciones es como que es un terremoto y empiezan a subir las cosas, bajan, suben, bajan. No sé acá cómo impacta un año electoral y si usted tiene alguna opinión o visión de qué pasará después de octubre. Olha, eu gostaria de ficar mais diplomático também nesse assunto, né? Porque nós realmente eu acho essa fase eleitoral atualmente também no Brasil entre dois extremos, eu acho isso muito negativo, né? Então eu acho deveria ter, infelizmente não tem, mas deveria ter realmente uma coisa, um partido, uma conjunção, uma coalição também do meio, né? Eu acho os dois extremos, como eu falei, então, deixa a ideologia fora, né? Então, ideologia, eu acho, mata qualquer tipo também de avanço, né? Então, sempre ser contra alguma coisa, porque se eu não for a favor da direita, eu sou totalmente contra, então quero também travar todas as decisões também que a direita faz, ou vice-versa. Então eu acho esse um momento muito delicado atualmente também, que acredito não vai influenciar no acordo Mercosul-União Europeia. Acredito que seja uma opção ou outra opção, vão continuar a conversar sim, então, sobre esse acordo, para realmente trazer os benefícios para o Brasil, para o Mercosul e também para a União Europeia. Mas é complicado. Obrigada. Bueno, y ahora para ir cerrando, porque creo que nos quedan poquitos minutos, queríamos darle la palabra a Jordi Cañas, porque él es el vicepresidente, a ver si lo digo bien, Jordi, del Parlamento, o sea, de la comisión sería, ¿verdad? Presidente de la delegación de Mercosur, perdón, lo tenía anotado. No es delegado ni presidente. Eso. Ay, me dijo tu asesora que sos presidente. Bueno, Jordi, queríamos que nos des una, no sé si tienes ahí un micrófono, ¿quieres acercarte aquí? Que nos hagas una breve conclusión, un pensamiento con respecto al tema. Gracias. No, yo escuchándoos y desde la visión que se tiene de Europa, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur es además un instrumento para potenciar la institucionalidad del Mercosur. Es decir, en cuanto que construye unos instrumentos de diálogo político y de cooperación, obliga a que el Mercosur establezca también sus mecanismos internos para poder, a su vez, relacionarse con la Unión Europea. Os pongo un ejemplo. Yo soy presidente de la delegación del Mercosur. Son delegaciones que tiene el Parlamento Europeo regionales. Generalmente nuestras contrapartes están constituidas y, sin embargo, yo que quiero organizar una visita al Mercosur en septiembre, no tengo una contraparte con la cual, en teoría, negociar eso. Hay un buró de la presidencia del Parlamento, pero no hay una institucionalidad como contraparte de la Unión Europea.
cuando decías tú, es que los jefes, Europa habla mucho, pero Europa habla mucho porque tiene unos mecanismos de reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, porque tiene unos mecanismos de reunión de los ministros, porque eso está tasado, porque eso está... Entonces, ya hay una institucionalidad. Avanzar hacia eso es imprescindible, porque como tú bien decías, si no al final se queda en un espacio básicamente de libre comercio, mercado, que no es suficiente. Porque a día de hoy, para que eso sea funcional y útil, necesita de una institucionalidad para poderse referenciar con terceros. Tú decías, lo que planteó Uruguay, yo lo respeto muchísimo, ¿no? Pero es una salida a un problema. O sea, el problema es que no hay esa capacidad de negociar con terceros de una forma permanente, porque no hay instrumentos políticos permanentes construidos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema? Antes he hablado de la naturaleza del problema, pero ¿cuál es el problema? Pues intentemos resolverlo, porque los atajos, mira, más complicado y más heterogéneo que es la Unión Europea, yo te puedo asegurar, pero ha sido justamente la construcción política la que ha avanzado y la integración también económica. Hacerlo al revés es mucho más sencillo. Pero la Unión Europea, justamente en cuanto a necesidad de construcción de instrumento político, posguerra mundial, y ahora para hacer frente a los retos del presente y del futuro, se ha ido construyendo progresivamente una integración económica que, evidentemente, cuando entró España, por ejemplo, pues tenía una estructura económica muy poco integrable en el conjunto de la Unión Europea. Pero lo tuvo que hacer a costa de sacrificios, decisiones, pero se hizo así. Porque en el fondo había la voluntad de formar parte de una institución política a la cual uno quería sumarse porque te proporcionaba beneficios. Entonces, eso es un trabajo interno que tiene que hacer el Mercosur. Yo creo que los acuerdos, como también bien decíais, es un instrumento de ayuda. Porque, evidentemente, al no ser solo acuerdos comerciales, sino acuerdos de asociación, que esto es que hay que repetirlo muchas veces, porque el acuerdo con el Mercosur es un acuerdo de asociación, política de cooperación y comercial. Y eso obligará al propio Mercosur a dotarse de institucionalidad para poder dar desarrollo, monitoreo a los acuerdos, al acuerdo. El acuerdo, a diferencia de un acuerdo comercial, el acuerdo de asociación no es el final de una negociación, es el principio de una relación. Y eso creo que será muy útil para el Mercosur. Europa necesita que sus contrapartes regionales tengan institucionalidad. Y una de las estrategias europeas en sus relaciones multilaterales es fomentar la institucionalidad regional para poder tener verdaderas relaciones birregionales. Por lo tanto, creo que las dudas son necesarias, hay que identificar los problemas y hay que avanzar, yo creo que sí, una integración política, progresiva, con los tiempos adecuados, pero que avance. Porque si no, la solución de saltar del barco, a veces es muy cómoda, pero solo hace mucho frío, ¿eh? O sea, el mundo es muy complicado para los pequeños actores. La integración es un instrumento, da protección, seguridad, genera problemas, pero yo creo que hay que avanzar en resolver los problemas y no buscar atajos. Eso a veces es una alternativa, pero yo no creo que sea la solución, mi opinión, ¿eh? Gracias, Jordi, gracias a todos. Bueno, nosotros nos retiramos, lo invitamos a Gabriel, que nos va a decir cómo sigue este evento. Muchas gracias.